pero su padre era alcohólico y frecuentemente abusaba físicamente de toda la familia. A John, en particular, solía pegarle con un cinturón de cuero. Toda su infancia se la pasó intentando hacer que su padre se sienta orgulloso de él, pero todo lo que recibía de su parte eran humillaciones en público. A los 9 años, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. A los 11 se golpeó la frente y se le formó un coágulo de sangre en el cerebro que recién se descubrió a los 16, cuando empezó a sufrir desmayos. Fue a 4 colegios diferentes, pero abandonó todos y nunca se recibió. A los 20, a pedido de su padre, dejó su casa y se mudó a Las Vegas, donde trabajó 3 meses en una funeraria. En el 64 se mudó a Illinois y comenzó a trabajar como vendedor. Se casó con Marilyn Myers y escaló hasta ser vicepresidente de una empresa en el 1965. Tenía muchos problemas sexuales, pero logró, junto a su pareja, tener una hija. Se mudaron a Iowa, donde la familia de su esposa era dueña de una cadena de KFC, donde John fue gerente. En ese momento, comenzó a sentir atracción por los jóvenes que trabajaban en el restaurante e intentó sobornar a algunos para que le practiquen sexo oral. Llevó a Edward Lynch a su casa invitándolo a cenar, y cuando le propuso que le haga sexo oral, el joven se negó y John lo atacó con un cuchillo. Por suerte, Edward pudo esquivar el ataque y John le pidió perdón y le dijo que no cuente nada. Pero no fue la única vez que lo hizo. La costumbre de invitar jóvenes a comer a su casa para luego tener sexo se repitió varias veces. Por ejemplo, llevó a Donald Borges, quien tenía 15 años, y lo hizo masturbarlo. John era visto como un buen ciudadano en la sociedad. Se inscribió en la Cámara de Comercio y se postuló a ser su presidente. Pero uno de los miembros de la junta era el padre de Donald Borges. Cuando este señor le preguntó a Donald qué pensaba de John Gacy, su hijo le contó las cosas que él le hizo hacer. Luego lo denunciaron a la policía y fue declarado persona no grata. La vida de John comenzó a derrumbarse rápidamente. Lo metieron preso y lo condenaron a 10 años por abuso de menores. Su esposa lo abandonó y sus suegros lo despidieron de la empresa. En poco tiempo se acostumbró a la vida en la cárcel. Se hizo cocinero y mejoró sus habilidades para sociabilizar, tanto que se convirtió en uno de los jefes de la prisión sin recurrir a ningún tipo de violencia. Tras 16 meses preso, falleció su padre. Aprovechó la ocasión y pidió la libertad provisional, que por su buen comportamiento le fue otorgada. John regresó a su casa y fundó una empresa de construcción. Le comenzó a ir bien. Compró una casa en la zona más segura de Chicago y comenzó a convivir con Carol Croft, una antigua compañera del colegio. Para todos, John era el hombre más bueno y caritativo que podía haber. Se inscribió en el comité local del Partido Demócrata y se convirtió en un miembro activo, y para aumentar su popularidad creó su propio personaje, el payaso Pogo. La imagen de Pogo era un poquito extraña, no era similar a los payasos de la época, todos evitaban maquillarse en exceso y John hacía exactamente todo lo contrario. Pero era un gran payaso, se volvió famoso en hospitales y hacía servicios sociales en desfiles y fiestas infantiles, regalaba globos, peluches y caramelos. Comenzó a organizar fiestas de disfraces en su propio patio donde iban hasta más de 300 personas, pero todos comenzaban a quejarse de lo mismo. Había un olor horrible que salía de la casa de John. Además, Carol, la esposa de John, comenzó a encontrar revistas y videos pornográficos y juguetes sadomasoquistas en el mismo lugar donde John guardaba el disfraz de payaso. En diciembre del 78, un grupo de vecinos visitó a John para pedirle que haga algo con el olor espantoso que salía de su casa. John les dijo que él mismo se iba a encargar de limpiar las cañerías y que seguramente había un nido de ratas muertas. Ese mismo día, la madre de Robert Piest, un joven de 15 años, se preocupó porque hace 2 días que su hijo no llegaba a casa. Lo único que sabía era que había quedado en encontrarse con John Gacy, que le había ofrecido trabajo. La policía interrogó a John, que respondió todo con amabilidad. Negó conocer a Piest, pero la policía encontró sus antecedentes y en menos de 24 horas consiguieron una orden de allanamiento para la casa de John. En el sótano de su casa encontraron varios elementos de tortura, algunos incluso con sangre, por lo que lo arrestaron y lo mantuvieron en los calabozos de la comisaría. Al no encontrar evidencia en su contra, lo dejaron libre, pero le asignaron 2 policías para que lo vigilaran todo el tiempo. John intentó hacerse amigo de ellos para manipularlos, como estaba acostumbrado a hacer, pero ese fue su peor error. Una tarde invitó a los 2 policías a comer. Ellos aceptaron, pero en un momento uno de los policías, que había estado en la guerra, reconoció de inmediato el olor de los cadáveres. Este policía, Joe Kosenczak, dio la orden de revisar el sótano, donde de casualidad encontraron una trampilla. La abrieron y encontraron que el fondo estaba completamente inundado de agua blanca y que largaba un olor asqueroso. Consiguieron una motobomba, drenaron el agua y encontraron lo peor: 6 cadáveres acostados boca arriba en diferentes estados de descomposición. Este descubrimiento fue solo el principio.
se inició uno de los juicios más importantes de la historia de Estados Unidos, en el que se descubriría cómo Pogo atacó a sus víctimas y algunos rasgos de su personalidad que siguen sorprendiendo a psicólogos. El juicio comenzó un 6 de febrero de 1980. John estaba calmado mientras que la fiscalía lo presentaba como un monstruo. Su abogado defensor alegaba que John estaba loco, por lo que fue sometido a un examen psiquiátrico. En este examen se dictaminó que John no mostraba remordimientos, que tenía una gran capacidad para mentir y que, legalmente, estaba sano. Mientras tanto, la policía destrozó una losa de cemento que John había instalado en el garage. Al sacarla, encontraron cuerpos de 3 jóvenes totalmente descompuestos. Sin embargo, lo más contundente fue cuando Jeff Rignall, un joven que fue secuestrado por Pogo en el 78, se presentó en el juzgado y contó las torturas de Pogo. John encontró a Jeff en la calle, le ofreció marihuana para subirlo a su auto, le cubrió la cara con un pañuelo con cloroformo y lo llevó al sótano de su casa, lo desnudó y lo encadenó a la pared. Gacy, con pinzas de metal, le arrancó trozos de piel mientras lo violaba. Debido a la cantidad de cloroformo que había aspirado, Jeff volvió a desmayarse. Cuando despertó, se encontró semidesnudo en el medio de la nieve en un parque. Fue a hacer la denuncia y lo único que recordaba era una pintura que su agresor le mostraba constantemente y que tenía la imagen de un payaso. John torturaba, violaba y tiraba los cuerpos de sus víctimas en un foso con cal y ácido para acelerar la descomposición, pero había saturado la fosa de cuerpos y no cumplió su objetivo. El 13 de marzo de 1980, John fue hallado culpable por el homicidio de 33 adolescentes. Lo condenaron a 12 penas de muerte y a 21 cadenas perpetuas, por si no quedaba claro. En la cárcel, Pogo vivía como una celebridad. Lo visitaban profesores y mujeres encantadísimas con su historia. En su celda colgaba pinturas en las que se retrataba como payaso y las vendía por altas sumas de dinero y actualmente están en poder de coleccionistas. Hasta el día de hoy se siguen reconstruyendo caras de las víctimas desconocidas que encontraron en la casa de John. Por ejemplo, en julio de 2018 pudieron reconstruir cómo se veían estos 2 jóvenes asesinados por Pogo, y aún faltan muchos por reconocer. Su historia traspasó todo. El cantante de Korn tiene expuesto en su casa el traje de payaso de Gacy. Los Redonditos de Ricota titularon una canción Pogo y hay cientos de películas inspiradas en él. La pregunta que todos se hacen es: si John hubiese nacido en una casa sin los abusos de su padre y donde se tolerara la diversidad sexual, ¿seguirían vivas esas 33 personas? John... What the fuck, gente. What the fuck. Bueno, vamos cerrando.